Y para intentar analizar por qué el presidente Trump, la administración Trump, ha permitido el paso de este buque ruso repleto de petróleo a Cuba, me acompaña Miguel Cosío, analista político, amigo de la casa, muy querido por todos ustedes y su análisis certero. Hablamos de esto la semana pasada, Miguel, y finalmente el barco llegó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mario. Bienvenido. Bueno, la semana pasada te dije que todavía quedaba pendiente ver si Estados Unidos, que tenía un destructor en la zona al norte de Bahamas, iba a permitir si este buque, el Anatoly Kolotkin, este tanquero, llegaba o no a Cuba. Estaba todavía la duda en el medio. A mí me extrañaba un poco porque la administración Trump había mantenido una política consistente de aislamiento al régimen de Cuba, y el tema del bloqueo petrolero forma parte de ello. Entonces me extrañaba un poco por esa razón. Y la segunda, hay que recordar que desde el 2024 este buque, este tanquero ruso, el Anatoly Kolotkin, está sancionado por los Estados Unidos con el tema de aquellas instituciones navieras que están sancionadas derivado de la invasión rusa a Ucrania. Incluso me llamó mucho la atención que lo primero que puso el buque, aquí tengo algunas imágenes se las puedo poner aquí, aquí están algunas imágenes de su salida por el mar Báltico, después el mar del Norte, y luego continuó atravesando el Océano Atlántico hasta llegar a las aguas jurisdiccionales cubanas. El buque inicialmente había puesto una dirección o una localización hacia un puerto de los Estados Unidos, lo cual era imposible porque es un buque sancionado. Dice el New York Times que tal vez como una broma, ¿no? Como una manera de burlarse de las sanciones de los Estados Unidos. La cuestión es que, bueno, hoy ya está navegando al norte de Camagüey este buque. Se espera que llegue el día de mañana a Matanzas, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó claro de que Estados Unidos sabía que este buque iba en camino y que había sido parte de una negociación, había sido parte de las conversaciones. Vamos a escuchar lo que dijo el portavoz del Kremlin. Aquí lo В tiene. условиях жесточайшей блокады наши кубинские En друзья. medio de un severo bloqueo, nuestros amigos cubanos necesitan productos petrolíferos y petróleo. Estos son esenciales para mantener en funcionamiento los sistemas del país, que son necesarios para la vida cotidiana, para la generación de electricidad y para la prestación de servicios médicos y de otra índole de la población. Perdón. Rusia, por supuesto, considera que es su deber no permanecer al margen y brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos. Nos complace que este cargamento de productos petrolíferos llegue a la isla, o mejor dicho, que haya llegado. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, un hombre muy cercano a Putin. Tú lo conoces muy bien, Miguel. Bueno, primero, el portavoz del Kremlin, que le llaman la voz de Putin, eh, primero hablan en un lenguaje siempre críptico, pero aquí dice algo importante, que es que ha habido unas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué uno puede esperar de lo que dice Peskov? Eh, Hay que pensar en el panorama global, es decir, independientemente de lo que esté pasando entre Cuba y los Estados Unidos, Estados Unidos en este momento está involucrado en la guerra en Irán. Y uno de los temas importantes en esta guerra pasa por el ángulo energético, es decir, el estrecho de Hormuz. Ya el presidente Trump incluso ha hablado de la famosa isla Kark, incluso se ha hablado, no una vez, sino en un par de ocasiones de manera importante y puntual. Hay una espada de Damocles sobre el régimen de los ayatolás en relación a las instalaciones energéticas de Irán. Y por supuesto está cómo anda el mercado internacional en materia energética, el crudo. Tú sabes que el petróleo es un commodity, es decir, es un bien común cuyo precio el mercado internacional es quien lo fija y afecta por igual a todo el mundo, independientemente de que el presidente Trump haya hablado de que Estados Unidos no depende del crudo y del gas natural que pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces esa es una clave. La segunda clave, que también involucra a Estados Unidos y a Rusia, y quizás por eso, supongo, tal vez tiene que ver con otra cosa importante, que la administración Trump ha estado muy involucrada en ponerle fin a la guerra en Ucrania. Han habido en la última semana varias declaraciones importantes, incluso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en relación al Donbass. Ha habido una presión norteamericana
Rusia está completamente desgastada, es decir, está exportando no la cantidad de petróleo que naturalmente exportaba. Número uno, la guerra desde el punto de vista económico ha destrozado a la economía rusa y el impacto que ha tenido para Rusia esta guerra no ha sido fácil. Entonces, también eso puede pasar y los rusos quizás hayan dicho, vamos a dejar, no queremos un colapso de una manera que se nos desborde a ambos en el Caribe. Cuba ha sido desde 1959, desde 1960, febrero del 60, cuando Mikoyan, Anastas Mikoyan, el viceprimer ministro ruso soviético, llegó a Cuba, ha sido, digamos, uno de los principales activos desde el punto de vista de geopolítica de Rusia y antes de la Unión Soviética en el hemisferio. Y quizás esa combinación de cosas haya pesado. Por lo tanto, vuelvo a Dmitry Peskov, quizás detrás de sus palabras, cosas que no dicen puede estar esto. Es una posibilidad. Hay algo también que me llama mucho la atención, Miguel, y es que esto es un salvavidas, pero que se desinfla rápidamente. De Me acuerdo. refiero a que solamente van a tener petróleo para 3-4 semanas. En 3-4 semanas puede haber terminado la guerra en Irán. Así es, ese es un punto muy importante. La pregunta que me vino a la cabeza cuando intercambiamos mensajes, Mario, es si México, por ejemplo, que es el otro gran salvavidas que le quedaría a Cuba, ya no tiene a Venezuela, mucho menos tiene Irán, mucho menos tiene a China. El otro activo que tendría Cuba para tratar de hacerse de algo de crudo sería Pemex, México. ¿Va a envalentonarse Claudia Sheinbaum en estos momentos en medio de una relación dinámica y compleja con Estados Unidos en atreverse a mandar un barquito de petróleo desde puertos mexicanos? Salió el famoso convoy de Nuestra América. Ojo, es un asunto político importante. Entonces, no lo sé, pero tú tienes toda la razón. Yo cuando pensé esta mañana sobre el tema de este envío de crudo, que son 730,000 barriles, es decir, unas 100,000 toneladas de petróleo, que efectivamente, como dices tú, le duraría para 3, 4, quizás 5 semanas si lo alarga, pensé en, y te vas a reír, tú que conoces bastante la historia, que esta puede ser la última cena de un sentenciado a muerte. En Semana Santa, además. Y en Semana Santa, puede ser que la geopolítica esté jugando en esto, porque hay algo importante que ha habido aquí, Mario, desde que conversamos sobre este tema la semana anterior para ahora. Ha habido una declaración muy contundente del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, en relación a Cuba, quizás la más contundente de todas. La economía cubana necesita un cambio y solo se puede cambiar el destino de la economía cubana, cosa que no pueden hacer los jerarcas en Cuba, es si se cambia, él dijo, el sistema de gobierno. Él ya no habló de cambio de figura, no habló de gobierno, habló del sistema. Lo que está hablando Marco Rubio. Aquí tengo la declaración. Vale. Señores, oigamos. un par de cosas sobre Cuba. No vine hasta Francia para hablar de Cuba, pero hablemos de Cuba. Perfecto, con gusto lo hago, porque de hecho lo hablamos en el G7. Así que, bueno, sí, lo mencionamos allí. Todo el mundo habla de los apagones. Cuba ha tenido apagones todo el año pasado y el anterior también. No hay ningún bloqueo naval rodeando a Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma constante. A menos que, como antes, lo hiciera la Unión Soviética o Maduro subsidiándolos. Eso ya no pasa. Puede que reciban algún envío de vez en cuando, pero no es suficiente para sostener a todo el país. Por eso no tienen combustible. Y por eso hay apagones. Porque tienen equipos de los años 50 y 60, que nunca mantuvieron ni modernizaron. Pero al final, la verdadera razón por la que Cuba es un desastre es porque su sistema económico no funciona. Es un sistema que no tiene sentido. Y el pueblo cubano está sufriendo por las decisiones de quienes gobiernan y por su negativa a hacer los cambios necesarios para entrar al siglo XXI. Es triste que los cubanos solo puedan tener éxito cuando se van del país. Eso es muy triste. Los ves triunfar en todo el mundo, menos en Cuba. Eso tiene que cambiar. Y para que cambie, hay que cambiar a quienes están en el poder, cambiar el sistema y cambiar el modelo económico.
Es brutal, esa declaración es una declaración de principio. Es una declaración de principio y es una declaración que también marca, digamos, la observación de cómo el análisis de la alta política norteamericana ha definido, ha encontrado el fondo último de la realidad cubana y de su sistema de gobierno. Y número dos, escuchando ahora de nuevo a Marco Rubio, esto fue el viernes, y ahora después que se ha permitido que este buque sancionado, el Anatoly Kolotkin, llegue a Cuba, él dice dos cosas importantes, Mario. Dice, Cuba quiere que le regalen petróleo gratis, no lo puede pagar. Cosa que puede pasar con los rusos, con los mexicanos, con quien sea. Número uno. Número dos, él mismo dice, no hay un bloqueo naval. Ellos pueden recibir algo de petróleo, pero eso no va a ser la solución de las necesidades de esa isla. Entonces yo creo que ya a esa altura del partido, el viernes, la administración Trump tenía definido y decidido que iba a dejar pasar este buque porque ha calculado que la llegada de este buque a Cuba con con esos pocos barriles de petróleo no significan la solución de fondo de ese régimen ni la situación energética del país. Entonces, ahora, ¿qué ha causado resquemor? Pues sin duda. Estuve pensando también, Mario, en que, ok, a lo mejor Estados Unidos, que tenía una política consistente de aislamiento a Cuba, ya tiene un plan, ya ha decidido un camino de fondo a seguir para Cuba. ¿Y por qué digo esto? No solo por lo que comentó Marco, por lo que declaró Marco, sino por lo que dijo aquí en Miami el viernes también el presidente de los Estados Unidos, que Cuba es la próxima. Así lo dijo, tal cual, Ayer como lo es Trump, como es Ayer Trump. lo repitió. Ayer lo repitió a bordo del Air Force One cuando le preguntan, presidente, pero este buque de petróleo, dice, bueno, tienen que sobrevivir, a nosotros no nos importa que Putin perdió un barco de petróleo, es lo que dice. Pero Cuba es la Sí, próxima. así es. Y sobre todo por lo siguiente, porque también vamos a pensar en esto. En el momento en que está la política de los Estados Unidos, que está en la fase terminal de su campaña a Irán, a lo mejor Estados Unidos con este plan que tiene para Cuba no está completamente listo. No tiene todas las herramientas en la mano para decir Cuba es la próxima y lo vamos a solucionar de una manera. Y hay un elemento adicional que todavía, según mi fuente, me comentan que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana no ha recibido, por lo menos hasta esta hora, puede ser que lo reciban y que los cubanos finalmente decidan abrir, no ha recibido, digamos, la autorización del régimen cubano para importar el diésel que necesita para sus plantas, la embajada, la residencia, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que en esta jugada de que Estados Unidos ha dejado que el Anatoly Kolotkin entre a Cuba, lleva implícito que deja que la embajada siga funcionando. ¿Por qué razón en la embajada es importante? Primera razón, y quizás la más importante, porque Mike Hammer, nuestro embajador, nuestro hombre en La Habana, con el extraordinario trabajo que ha desplegado, se ha convertido en un personaje conocido no para los jerarcas cubanos, sino para el pueblo, la población, la gente lo conoce y esa figura puede ser una figura importante en el proceso de cambio y más aún la embajada que representa. Es decir, en este momento, más que nunca, Estados Unidos necesita tener ojos en el terreno, actividad de la embajada, aunque sea pequeña, porque está el tema, tú lo has contado en muchos de tus reportajes, el tema migratorio, el tema del visado, etcétera. Y la embajada está acosada, o sea, toda la semana le meten ahí una tángana frente a la embajada, le bloquean las calles, ya sabemos. Pero la embajada es importantísima. Entonces, ¿cómo no tener en operación la embajada? Este puede ser un quid pro quo pequeño. Quizás, no lo sé, no tengo los elementos, pero también es un elemento que pudo haber estado jugando en la decisión para permitir que el Kolotkin llegara a La Habana. A La Habana no, a Matanzas, perdón, mañana. A Matanzas, efectivamente. A mí también me llama mucho la atención lo que puede representar este barco, porque justamente, a ver, es una solución para 3 semanas y hay una guerra y el presidente Trump
ha sido muy claro. Él ha dicho, primero nos vamos a ocupar de Irán y después nos vamos a ocupar de Cuba. Fue lo que dijo el presidente Trump. Hay una guerra, él está presionando para terminar esta guerra y este petróleo da para 3 semanas. Lo más probable es que en 3 semanas ya la guerra de Irán haya terminado. Sin duda, esta semana es crítica, es decir, esta semana las cartas están puestas sobre la mesa para el régimen teocrático de Irán. Están puestas sobre la mesa. Si esta semana no se sientan de manera real y contundente a negociar, han habido negociaciones no juntas, sino a través de terceros sobre el tema del programa nuclear iraní. Pero va más allá de eso. Y el presidente Trump ha dicho, ojo, que puedo ir contra las plantas termoeléctricas. Ya. El tema del estrecho de Hormuz esta semana se tiene que destrabar porque la presión que hay internacional, incluso de los aliados de Estados Unidos y del mundo árabe, es tremenda. Y Irán tiene que tomar una decisión. El régimen teocrático de Irán tiene que tomar en las próximas 24, 48 horas una decisión. Así que estoy de acuerdo contigo. El petróleo que ha recibido Cuba o que va a recibir mañana en el puerto de Matanzas le durará lo que un merengue en la puerta de un colegio o la última cena de un sentenciado en el corredor de la muerte. Tremendo. Gracias mil, Miguel Cotillo, por tu análisis. Estaremos aquí muy pendientes, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo. Gracias a todos por la sintonía. No se olvide escribirnos, dejarnos sus comentarios. Siempre los leemos. Comparte este video con amigos y familiares. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias.